Muy buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Estamos a lunes, es un lunes especial porque yo estoy bien, quiero decir que después de duplicar mi trabajo en Metropolitan Televisión Andalucía, me siento con fuerzas, yo creo que incluso he rejuvenecido. Juan Carlos Jiménez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal? No sé si estoy en el Falla ahora mismo Además, o en el plató. ¿Qué hago? Pues no lo sé. Espérate No sé, ¿no? ¿Quién tiene las caretas? Cuarto de baño. Las caretas. Cuarto de baño. Este es el plató de Andalucía de Debate. No hay pérdida. Pero no te puedes fiar mucho, porque dentro de un rato es que vamos a estar otra vez juntos en el palco. O sea, que estamos... Dentro de un rato, dentro de una hora y media. Somos pareja, de hecho. Somos así, Juan Carlos. ¿Qué tal todo? Muy bien. El fin de semana, pues carnavalero, efectivamente, pero bien. Ha habido además muchas noticias. Y mira, hablando de caretas, en Cádiz con el carnaval hay quien se pone las caretas, y con el tema de los seres parece que hay quien se las quita o se las quiere quitar las caretas, ¿no? Parece que están empezando a descubrirse ya algunas otras caras y otros nombres. Jugosas declaraciones del señor Guerrero, de las que vamos a hablar inmediatamente. Muy buenas, don Álvaro Rebollo. ¿Cuánto tiempo sin verle? Buenas tardes, sí. Malagueño. Echado de menos ya vosotros. Echado de menos nosotros también, a ti, que te dejan ver poco. A estos compañeros y a pesar de ello amigos. Eso es, a pesar de ello amigos. Eso es. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien. Un poco de lío, trabajo, por eso no he podido venir con esta seriedad que me gusta venir, pero bueno, a ver si cogemos al tranquillo. Ahora que estamos en carnavales por aquí, por lo mismo me dejo caer. Te deja caer un poquito más. Y gracias, Álvaro, por estar de nuevo con nosotros. José Luis García Guillermo. ¿Qué tal, don José Luis? Pues estaba bien, ahora preocupado, me has dejado preocupado, decir que lo has confundido con el Falla, ¿nos has llamado cuartetero, chirigotero? Porque eso no se parece en absoluto. O sea, no, vosotros sois demasiado serios para una chirigota. Empiezas a estar mal. No, podíais ser un coro, ¿vale? ¿Sí? Tenéis un valor... Pero muy poca gente, los bajos, seríamos los bajos del coro. Tú seríamos bajos. Bueno, aquí se la ha puesto también. Es que aquí es un peligro venir y decir estas cosas. El decorado hay quien dice que es el cuarto de baño de Star Trek. Bueno, ya tenemos la puesta en escena. Exactamente, por lo menos. Bueno, don Antonio Barreda. Hombre, no me lo diga. Buenas tardes. Está cabreado. Estoy muy cabreado, sobre todo después del melón que se está viendo con los ERE. Cuando la Junta intuía ya, creo, con el magnífico trabajo de la jueza, que posiblemente veamos a algún alto cargo de la Junta sentado en un banquillo. Madre mía, lo vamos a hablar de inmediato. Vamos a hablar de inmediato ese tema porque yo creo que nos interesa absolutamente a todos. Nos interesaba la semana pasada, pero después de las declaraciones del señor Guerrero ante la Guardia Civil, pues aún más. Vamos a ver lo que ha dicho y a quién y de quién ha hablado. Mails, hay por aquí algunos. Tenemos Antonio López Comino, nos dice: buenas tardes, adjunto un archivo con un artículo sobre educación relacionado con las oposiciones a secundaria, con el decreto 302, que hay muchísimos correos sobre ese. A ver si los teman oportuno y lo traen en su programa Andalucía Debate, ¿vale? El futuro laboral de nuestros jóvenes andaluces. De eso vamos a hablar hoy. Tenemos Ecos de Sociedad, nos pone aquí Manuel Hidalgo Orozco. Agustín, mi nombre es Manuel Hidalgo de Málaga, estoy enganchado a vuestro programa. Yo intuía hace tiempo que el gobierno de nuestra Andalucía hacía cosas que no estaban bien, eran siempre rumores que se escuchaban pero no trascendían, porque las noticias tanto en Canal Sur como en la prensa escrita de esta región no informan con la vehemencia que lo tendrían que hacer para que cale en la opinión pública. Por fin con vuestro programa estamos conociendo detalles, el verdadero cortijo que tienen montado. Agustín, voy a contar un caso que me ocurrió hace unos meses. Fijaos, soy propietario de un pequeño local el cual lo tenía arrendado, ¿no?, a un señor que vendía prendas de vestir. El pobre hombre, con esta crisis, a duras penas iba tirando, con él una dependienta. Se le ocurrió por el mes de noviembre poner un letrero en el escaparate que ponía rebajas. Llegó un inspector y le puso una multa de 3.000 euros. Porque, según comentó el inquilino, le dijeron que las ordenanzas no permitían poner antes de tiempo estipulado este letrero. Y dice Manuel Hidalgo, si el negocio lo iba sobrellevando a duras penas, esto fue ya la puntilla. Consecuencias: ha cerrado el negocio, ha despedido a la dependienta, que habrá pasado a engrosar las listas del paro, ha dejado el local, con lo cual del importe del arrendamiento se ha dejado de pagar a Hacienda, el IVA, el IRPF, y me pregunto yo, ¿es que estos señores no se dan cuenta cómo está la situación de los comerciantes? Estoy de acuerdo con las ordenanzas y las leyes que están para cumplirlas, y si ha cometido esa falta yo creo que 100, 200 euros, pero 3.000 euros me parece un robo a mano armada. Una vez más, enhorabuena a Metropolitan, a ti y a los tertulianos. Este tema lo hemos comentado, vamos, no este tema concreto, pero sí hemos hablado precisamente del tema de la ley de comercio, cómo afecta o perjudica, sobre todo en ciertos momentos. Y ahora, evidentemente, lo que pasa es que la ley de comercio en Andalucía, tan rigurosa, tan rígida, no se adapta ni a la realidad
de los comerciantes en Andalucía, ni a la realidad de los consumidores y clientes en Andalucía, ni a la realidad de las circunstancias económicas actuales en Andalucía. Ese es el problema también. Claro, al final el inspector llega y hace su trabajo. O sea, eso es ya, pero sí, claro, si no, seguramente el señor don Manuel Hidalgo Orozco, este malagaño, no dice nada en contra del inspector, habla de las ordenanzas, claro. No, y quiero decir que también después la persona que haya tenido que sancionar, pues sanciona de acuerdo a la reglamentación, efectivamente, y por tanto la normativa legal que hay. Lo que pasa es que es lamentable que efectivamente son unas normativas que no están adaptadas a la realidad. Y desde luego lo que están haciendo es un flaco favor, porque efectivamente, como este señor dice, y es cierto, la consecuencia final, 2 puntos, es que hay 2 personas más en el paro y un negocio que ya no es negocio. Ya no existe. Y un dinero que no se mueve, porque él no cobra... Fijaos que Manuel... El propietario del local también sale perjudicado y es otro dinero que deja de moverse también. Otro dinero que deja de moverse en el mercado. Lo mire por donde lo mire. Manuel Hidalgo también nos añade en ese mismo mail, dice, habla de Griñán, actual presidente de la Junta, dice, bueno, este señor, es que alguno de sus mítines se ha atrevido a decir, entre otras lindezas, aquello de... Y pone, abre comillas, y pone, nosotros, los socialistas, los que hemos sufrido la represión de la dictadura, no podemos permitir que la derecha gobierne en Andalucía. Y Manuel Hidalgo... habrá que preguntarle a Griñán por su familia. Anexa esta fotocopia... De la boda de los padres. De la boda de los padres. Que fue publicada en exclusiva por Andalucía. Mira, lo voy a poner, sí. Fue publicada en exclusiva por Andalucía Libre. El 25 de marzo del 44. Sí, eso fue publicado en exclusiva por Andalucía Libre. A mí me la de la mandado biblioteca de la ABC. Y donde pone que en la iglesia parroquial de Los Dolores se ha celebrado el enlace de la señorita María Teresa Martínez Emperador con don Octaviano Griñán Gutiérrez, oficial de la Casa Militar de su excelencia el jefe del Estado. Apadrinaron a los novios. Ahora fíjate quién viene ahí, el ministro de la Guerra, etcétera, etcétera. Sí, yo juraría que eso además lo referís vosotros, a sí, Pedro Tena y tú en el libro de la telaraña. Sí, precisamente el día en que se le llamó señorito a Javier Arenas y demás, sacamos nosotros este papel por Andalucía Libre, que estaba precisamente para el libro, para que ya se acallaran de una vez las dudas de que el PP, porque siempre en el Parlamento intentaban que el PP fuera los herederos del franquismo, cuando los herederos del franquismo son otros, y ahí está el ejemplo. Porque no pasa nada con que a tu padre, en la boda de tu padre, fueran invitados los militares y los ministros de Franco, porque era la época. Y que tú seas socialista tampoco pasa nada. Lo que no puedes decir es los que hemos sufrido la dictadura franquista, porque es mentira. Porque tú no lo has sufrido. Tú no. Utilizar lo que tú has vivido... Lo que no puedes hacer es mentir. Además, sencillamente. Él aprueba las oposiciones precisamente cuando su tío era el director general de la Seguridad Social con Franco. Él aprueba las oposiciones de inspector cuando su tío era el director general de la Seguridad Social. Que no pasa nada por ello, pero no acuses de lo mismo al de Pero frente. no me vayas a contar cuentos chinos, tío. Para nada. Más se ve cuando el PSOE y la clandestinidad cabían, todos cabían en un taxi. Entonces sería un 600. Más chiquitito. Un 1500. Un 1500, no más grande. 124. Entonces en vez de 4 eran 5. Bueno, dicen, Antonio Montoro dice, ¿por qué hay dinero para rescatar a la banca y no hay para paliar el hambre, curar la malaria o rescatar a las familias que van a perder su casa por una ejecución hipotecaria? Antonio, buena reflexión. Nos pone por aquí, no es justa la oferta de empleo público de educación que pretende Griñán para Andalucía. ¿Vale? Bueno, y nos pone una serie de cosas que es muy largo, pero bueno, ya lo leeremos. Salvador Aguilera Pérez nos lo ha enviado. Gracias, Salvador, por ponerte en contacto con nosotros y ya lo leeremos más despacito. Hay por aquí un par de reflexiones. Me gustaría contactar con ustedes. Estamos hablando de... a menudo en el programa, dice, me gusta mucho, pero observo que en muchos temas, es José Luis Carrasco Zafra, dice que le gusta el programa, pero que observa que en muchos casos los temas no llegamos al fondo de los problemas. Y echo de menos el cómo se ha llegado a esta situación y cómo la Junta de Andalucía, durante los últimos 30 años prácticamente, nos ha llevado a la situación actual. Yo soy viajante, tengo 61 años y llevo 35. En mi trabajo está relacionado con el mundo rural de la provincia de Málaga y Cádiz. Y conozco cómo en estos 30 años ha ido evolucionando el sector ganadero, que en su mayoría también son agricultores. Y creo conocer cómo se ha llegado poco a poco a ir eliminando a los emprendedores andaluces a base de subvenciones y prohibiciones. Y claro, subvenciones solo para ellos. Y para los que hemos basado nuestro pequeño negocio en trabajar, nunca tenemos ayuda de la administración. Solo normas, prohibiciones, reglas, inspecciones. Solo pido que nos dejen trabajar y que las leyes o se aplican a todo el mundo o a nadie. En fin, espero contactar con ustedes para poder contribuir con mi humilde experiencia que creo será de utilidad.
¿Te acuerdas cuando hicimos la experiencia aquella de hacerle la carta a los Reyes Magos? Yo, aparte de lo que inevitablemente hay que pedir, reclamaba o pedía el fin de la cultura de la subvención. Yo creo que una de las cosas que más daño le ha hecho a Andalucía es la cultura de la subvención. Porque además no solamente ha terminado con la iniciativa privada, o la ha adormecido, o la ha secuestrado, que también. No solamente ha hecho que el peso de la administración autonómica sea muy grande, que también, sino que además encima ha permitido que después nos encontráramos con todos estos escándalos, corruptelas, favoritismos y arbitrariedades que ahora mismo estamos descubriendo. Es decir, yo creo que la cultura de la subvención en Andalucía en particular ha sido terrible, lo cual no quiere decir que no tenga que haber subvención para algunas cosas concretas en algunos momentos puntuales, que inevitablemente tendrá que haberlo, pero la subvención por la subvención, favoreciendo eso, el adormecimiento cuando no el sometimiento de la iniciativa privada, favoreciendo después estos escándalos y estas arbitrariedades y estas corrupciones que estamos viendo con el tema de los ERE y todas estas cosas. O sea, eso ha sido gravísimo. Yo creo que lo peor para... Con la tierra deberíamos de tener un monograma, un monográfico, que sería sobre la propiedad y la tenencia de la tierra en Andalucía, porque precisamente es un problema que arranca desde la Edad Media. Los grandes latifundios precisamente se forman en la Reconquista, y después de las dos grandes desamortizaciones que hubo, la de Mendizábal y la de Amador, se concentró la tierra todavía más en pequeñas manos, y lo que sí hubo en su momento ya un exceso de campesinados, de braceros, que el siglo XX intentó corregir, y de ahí deriva toda esta cantidad de subvenciones del PER y demás, cuando la propiedad y la tenencia de la tierra en Andalucía deberíamos de tener un programa dedicado solamente a ello y explicarle a los andaluces qué era la reforma agraria, cómo fracasó pero no solo por eso, la ley de finca manifiestamente mejorable de Franco, que la reforma agraria, la tímida reforma agraria que se planteaba, era un poco más que mejorar esa ley franquista. Pero hemos superado ya esa fase y tenemos que centrarnos. Ahora mismo se ha demostrado como uno de los sectores más dinámicos, que genera empleo en la actualidad, y que bueno, se merece una especial vigilancia. ¿Pero por qué? Porque en cierta medida se ha facilitado el hecho de que la iniciativa empresarial se pierda. Hemos estado al auspicio de la subvención, hemos estado al cultivo que más calentaba porque la subvención era más fácil de obtener, hemos estado pendiente del subsidio de desempleo para hacer menos o más brazadas para luego poder acceder a la nueva subvención, pero con todo y con esto se está demostrando que es un sector que es importante, es relevante en Andalucía y que merece ser cuidado, pero no cuidado con subvenciones, cuidado con las iniciativas políticas adecuadas para que tenga un desarrollo y se convierta en lo que es, en un sector que siempre ha sido fundamental para Andalucía. Y es fundamental. Y es fundamental para Andalucía. Entonces, yo creo que lo peor es que se ha creado una cultura precisamente de la subvención, y para las nuevas generaciones es un daño tremendo. Terrible. Porque la filosofía no es emprender, no es crear, no es generar, sino decir, me arrimo y me dan. Entonces, eso yo creo que es un daño colateral que es muy fuerte, más que lo que se produzca en el presente, que se puede corregir. Los datos que hemos dado son datos de la FAO. En Andalucía está la mayor concentración de tierra tipo 1 del mundo, o sea que la más rica del mundo está en el Valle de Guadalquivir, más por encima del Valle de California o del propio Valle del Ganges, ¿no?, que alimenta a cientos de millones de personas. En ese sentido, es un valle que está sin explotar, no tiene infraestructura, no tiene inversiones, está dejado, abandonado a su suerte. Si tuviéramos una infraestructura necesaria, seríamos uno de los países más ricos. ¿Pero por qué? Porque se ha bailado al son de la subvención. Claro. Se ha bailado al son de la subvención, de que ahora que quita olivo, lo quitamos. Hay que poner lechugas, las ponemos. Hay que poner por llevarnos más. El algodón, pues algodón. Y eso no es ninguna... Así no se crea industria, así no se crea empleo, así no se crea absolutamente nada. Y es un sector que es clave para Andalucía. Y se está demostrando que, aun siendo maltratado, porque dar subvenciones no es tratar en condiciones, es maltratar a una industria, sigue siendo un sector dinámico que sigue generando empleo, y hay que cuidarlo, y se merece todo el trato y el respeto que merece un sector tan importante como puede ser el turismo. Sí, pero ¿qué le ha pasado? Que Zapatero llega a Europa, hay bajadas de pantalones importantes por parte de los ministros correspondientes, y pasamos a ser al final lo que nos hemos convertido en una potencia de segundo rango, tanto en Europa como en industria, como en agricultura, y ahora con el nuevo acuerdo que se va a llegar con Marruecos,
va a haber un daño importante a la agricultura Antonio, andaluza. te recuerdo que es que ni nos habíamos enterado en el Ministerio de Agricultura español, ni nos habíamos enterado de la reforma del PAC, a pesar de que se le había enviado la documentación desde Bruselas. Sí, pero Ni se había respondido el siquiera. Ministerio está en Y nos manos de encontramos, irresponsables recordar de que esto. fue uno de los primeros programas que hicimos aquí, con el famoso cheque único agrario, ¿no? que se cargaba directamente. Eso demuestra en manos de los irresponsables Claro. que hemos estado todos estos años. Bueno, yo tengo la confianza que Arias Cañete le dé un giro al asunto, se lo ha dado en pesca. Se van a pescar Y rápidamente. yo ¿no? creo que en agricultura ahí tenemos toda la confianza puesta en él. ¿no? Bueno, señores, pues si les parece, yo estoy deseando ya conocer el primer tema de hoy. Almudena ya está deseando también comentárnoslo. Adelante, Almudena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. Conocemos más novedades en esta trama de expedientes de regulación de empleo, y es que el pasado viernes la jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, imputaba a varios altos cargos, entre ellos a Daniel Rivera, actual director general de empleo de la Junta de Andalucía. Además, conocemos que Francisco Javier Guerrero, principal imputado en esta trama, declaraba el pasado jueves que la Junta de Andalucía destruyó documentos al conocerse esta trama de corrupción. La juez que instruye la trama de los expedientes irregulares imputaba el pasado viernes a Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos. La instructora no le imputa delitos concretos sino hechos. La juez además solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de ayudas del Estado concedidas a empresas por las diferentes consejerías. Además, conocemos que la Junta de Andalucía destruyó documentos tras salir a la luz el escándalo de los ERE. Así consta en el acta de la declaración prestada el pasado jueves ante la Guardia Civil por el principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, que fue director de trabajo del Gobierno de Luz durante 9 años. La titular del juzgado de instrucción número 6 además solicitaba a la Junta que remita un cuadro resumen de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la agencia IDEA, mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación, Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo, Deporte y Medio Ambiente. Alaya además ha recordado que al indagar si el director provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, era conocedor de la inclusión de intrusos y de las irregularidades halladas en los ERES de los años 2003 y 2007 de Merca Sevilla. Juan Carlos Jiménez Lar. Pues este fin de semana ha sido una escalada importante en el caso de los ERE. Evidentemente, básicamente por la declaración del señor Guerrero, ¿no? A ver si soy capaz de marcar las cosas que a mi criterio son más importantes en esta escalada de este fin de semana. Primero, y además porque hay un desmentido ya de la Junta de Andalucía al respecto, la denuncia de que se está destruyendo o se ha estado destruyendo documentación y papeles en la Junta de Andalucía, en concreto en la Consejería de Empleo. Esto es una de las cosas que declara el señor Guerrero en su declaración ante la Guardia Civil y que creo que hoy lo han desmentido. Bien, palabra contra palabra, yo no sé si se han destruido o no se han destruido documentación. Segunda cuestión, la escalada de responsabilidades. O sea, el señor Guerrero ya empieza también a señalar otras personas con altas responsabilidades políticas en la Junta de Andalucía que aparecen también implicadas y de hecho la jueza Alaya ya empieza también a imputar y a indagar sobre estas otras personas, no sobre todas estas personas, sino sobre algunas de todas estas personas. Y fundamentalmente, una de las cosas que siempre hemos dicho en este programa, que es que no parece sostenible la argumentación de la Junta de Andalucía cuando quiere relegar constantemente a un caso de unos golfos apandadores, el caso de los ERES, cuando se mantiene en el tiempo durante tantos años. Por un lado, cuando está utilizando fondos opacos. Por otro lado, es decir, no eran capaces de gestionar esa cantidad de millones de euros por sí solos, es decir, alguna limitación tendrían, y también cuando se carecía de todo tipo de control y de todo tipo de expediente y de documentación. Entonces, ¿qué pasa con esta declaración del señor Guerrero? Pues que efectivamente empieza a contar que era una cuestión más estructural dentro de la Administración autonómica, dentro de la Junta de Andalucía. ¿Cómo? Pues básicamente en dos órganos. Un órgano era el Consejo de Dirección de la propia Consejería de Empleo, que tenía lugar todos los lunes, en la que cuenta que ahí se hablaban de las distintas ayudas y subvenciones, que incluso los consejeros de turno
eran los que se hacían cargo de las subvenciones más importantes, como por ejemplo el de la faja pirítica o el de Delphi, cosas por el estilo, y por otro lado, el otro órgano estructural de la Junta de Andalucía, el otro órgano de gobierno es el consejillo de gobierno. El consejillo no es el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el consejillo es donde se reúnen los viceconsejeros, y está presidido por el consejero de la presidencia, en vez de por el presidente de la Junta, por el consejero de la presidencia, que a la sazón era Gaspar Zarría en estos últimos años, ¿no? Y entonces, pues allí, aunque él no participa de esas reuniones, pero sí le consta que se trataba esos asuntos porque había documentación que iba y que se trataban asuntos. Con lo cual, la escalada ya es muy importante, porque ya, por un lado, estamos hablando de que la cuestión era más estructural, formaba parte del procedimiento de gobierno y del procedimiento de administración de la Junta de Andalucía, según esta declaración, por supuesto, y por otra parte, una cuestión colateral, que es que denuncia que se estuvo destruyendo documentación que a fin de postre lo que son pruebas. No, me parece, si me permite, yo quiero abundar un poco en la idea de Juan Carlos, ¿no? La escalada. La escalada es, obviamente, desde un punto de vista ya más jurídico, ¿no? Que es lo que a mí me compete, ¿no? Y lo que mi trabajo, ¿no? Empezamos a tener imputaciones de nuevos cargos, ¿no? Entonces, cargos que empiezan a salpicar a una cierta altura. Entonces, eso por un lado, pero hay una cosa que verdaderamente me preocupa, y es cómo sale la Junta en defensa de este alto cargo, mediante un comunicado que sale esa misma noche donde se hace el auto, se publica el auto mediante el cual se imputa ya a este director general, en el cual la Junta de Andalucía ve poco fundado esa imputación. A mí me parece muy grave. Me parece muy grave porque no creo que sea la Junta de Andalucía la que deba de poner en tela de juicio la labor que está llevando a cabo la jueza de instrucción, que por lo que se está viendo es bastante metódica y rigurosa. Entonces, la Junta de Andalucía, si considera que no se está fundamentando los autos con los suficientes argumentos jurídicos o indicios lo suficientemente sólidos, debería de interponer un recurso frente a ese auto, pero no poner en tela de juicio el trabajo de la jueza instructora. Es más, me parece que es una utilización partidaria o partidista de una administración pública como es la Junta de Andalucía. Señores del PSOE, si a usted no le gusta el auto, no utiliza la Junta de Andalucía para dotar de una, digamos, por así decirlo, institucionalizar esa opinión, porque en realidad considero que no es el foro adecuado. Usted debe acudir a una rueda de prensa, a su partido, a la sede de su partido, y salir en defensa de su compañero o no compañero o de la gestión de este señor, pero no utilizar a la administración pública como una herramienta para atacar a una jueza. Vamos a informarles a los telespectadores de una serie de textos escogidos de la declaración de Guerrero. Son muy cortitos, pero vamos a leérselos. Dice: cuando llegué a la dirección general, el consejero y el viceconsejero me indicaron en los consejos de dirección que un convenio para tramitar las ayudas a través de los ERE fraudulentos, me imagino, era la nueva. Cuando llegué a la dirección general, el consejero y el viceconsejero me indicaron que en los consejos de dirección que era la nueva herramienta de trabajo, el tema de los ERE. Ese convenio buscaba cumplir uno de los ejes de la política del gobierno andaluz, el mantenimiento de la paz social y la ayuda a los territorios deteriorados. Como la forma de la adjudicación de las ayudas era un asunto que se trataba en el Consejo de Dirección de manera permanente, debía también ser conocida en el Consejo de Gobierno de la Junta. Me extrañaría que no fuera así. De algunas de las ayudas por su entidad eran despachadas personalmente por el consejero y el viceconsejero, como el caso de Delphi y de Astillero. A partir de 2007 me ordenan que las órdenes de pago al Instituto de Fomento Andaluz lleven el visto bueno del viceconsejero Bárbara. No conozco los informes en los que la Intervención General de la Junta alertaba de las irregularidades. Llegaban al consejero y no me lo trasladaron. Los borradores de los informes y las órdenes se llevaron al consejillo que presidía el consejero de presidencia, Gaspar Zarría. Yo decía el otro día que me aburría el tema de los ERE ya porque es una entrega por fascículo todos los días. Ahora yo creo que entra en una fase precisamente al contrario, divertida, y lo digo divertida con la ironía correspondiente, ¿no? Porque esto no tiene nada de divertido. Interesante por escandalosa, ¿no? Exacto. Lo quiero decir porque ya empezamos los ciudadanos a detectar lo que demandamos, lo que necesitamos, y es que esto no se convierta simplemente en un titular de periódico. Esto tiene que tener unas consecuencias políticas
y unas responsabilidades políticas. Y ya el hecho de que la jueza se vaya acercando, imputando altos cargos y que esto empiece a tener nombres y apellidos, que el principal encausado al que se le quiere echar el muerto entero empiece ya con el ventilador en marcha a decir cuidado, cuidado, que esto ni es cosa mía, ni he estado yo aquí solo. Pero tampoco podemos caer en la frivolidad de que se vaya imputando, se vaya haciendo, parece que no. Mire usted, una instrucción tiene unas garantías. Y una instrucción, y cuando se imputa a alguien, se imputa porque hay unos indicios razonados de lo que se está haciendo o una sospecha lo suficientemente sólida como para poder llegar a esta conclusión. Esto no es que la señora Alaya se haya levantado esta mañana y se haya sentado mal café. Entonces, en ese sentido, yo creo que no debemos frivolizar cuando decimos, bueno, se parece que se está imputando. No, mire usted, la imputación de un delito es una cosa muy seria. Obviamente no tiene que llevar aparejado una condena. Obviamente no tiene que llevar aparejado una condena ni siquiera política. En un primer estadio. En un primer estadio. Pero estamos hablando de que son indicios razonados de delito lo que está viendo esta señora. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a hacer una pausita, déjame, por favor, Antonio, porque es muy interesante. Esta es la declaración. ¿Dónde la has obtenido? Eso, las fuentes son sagradas. Sí, no, bueno. Eso está publicado por Andalucía Libre. Ya. Sí, no, pero se ha aparecido en prensa. Internet. Sí, parcialmente está en prensa. Parcialmente está en prensa. Por Andalucía Libre. Y tiene ahí parte de la declaración de Guerrero en la Guardia Civil. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hacer la primera pausa del programa de hoy lunes, ¿de acuerdo? No os mováis, por favor, seguimos así.